Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, señor gobernador, por tus generosísimas palabras. Siempre me da mucho gusto estar aquí en el estado de Chihuahua, en distintos eventos, con distintos motivos, y ten la seguridad, y te agradezco de verdad la generosidad de tu reflexión, pero ten la seguridad de que todo lo que hemos podido lograr ha sido simple y sencillamente porque tengo el privilegio de seguir las instrucciones del presidente de la República en la materia, que ha dado siempre una instrucción muy clara de atender los problemas del estado de Chihuahua, de atender los problemas del pueblo chihuahuense, y para mí ha sido un privilegio y un honor tener como contraparte a ti, a tu gobierno, a tus colaboradores, y en esa medida poder avanzar en los distintos temas que hemos podido atender. Y creo que el día de hoy sin duda es una muestra de ello, y por eso es muy grato para mí estar aquí celebrando este convenio. Es verdaderamente un convenio muy importante. Quiero además reconocer la presencia de don Heriberto Mariscal, el productor que nos hablaba justamente de la problemática que se ha vivido, y desde luego de los señores representantes, el profesor David Valderrama del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, y el magistrado Javier Ramírez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, así como el maestro Jaime González Aguadé, director general de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Mariano Ruiz Funes, subsecretario de la Zagarpa, mis compañeros demás servidores públicos del gobierno federal, los señores delegados, los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno que hoy nos acompañan, los amigos alcaldes y representantes del Poder Legislativo local también, y por supuesto los amigos del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Finalmente creo que el día de hoy es un día en el que simple y sencillamente la enumeración de quienes estamos participando de este evento ilustra, y eso que no fui exhaustivo en decir las distintas dependencias que han estado trabajando, pero ilustra justamente la dificultad y la necesidad de coordinación que era indispensable para poder tener un resultado como este. Y creo que por eso la verdad me da mucho gusto haber podido participar como una instancia que apoyó la coordinación y la gestión de las distintas partes para poder lograr este convenio el día de hoy. El convenio es una forma también de reiterar la voluntad del gobierno federal para garantizar que ningún mexicano carezca de los servicios básicos necesarios para su desarrollo, para la ampliación de oportunidades de trabajo, para la generación de riqueza en nuestro país, y particularmente, hay que decirlo, en una circunstancia que ha enfrentado el gobierno de César Duarte en los últimos años, verdaderamente difícil en materia de sequía. Los últimos años han sido verdaderamente duros en el estado de Chihuahua, en el resto del país, como resultado de una de las peores sequías de las últimas décadas, y en esa medida pues más importante era justamente el resolver el problema de la energía eléctrica y la implicación que esto tiene para el uso del agua en el estado. El gobierno federal ha actuado además en materia de sequía de manera muy amplia. Hemos tenido una serie de acciones que hoy pues desde luego se han mostrado en los hechos en distintos ámbitos, pero además han sido paliados por el hecho de que se ha aliviado el carácter de la sequía por las precipitaciones pluviales. Empezamos a principios de año con una proporción verdaderamente extraordinaria del territorio nacional, con una sequía muy, muy severa. Gracias a las lluvias que se han presentado en prácticamente todo el territorio, esa proporción del territorio nacional con sequía muy severa cada vez es menor. Prácticamente ya estamos en un año que es incluso un poquito mejor que el promedio de los últimos 50 o 60 años en términos de precipitación, pero indudablemente que eran indispensables los apoyos que se han venido gestionando y realizando, y particularmente era indispensable el poder atender este problema en lo particular. En el marco del acuerdo del presidente de la República por el que se instruyeron acciones para mitigar los efectos de la sequía, que se firmó el 25 de enero del 2012, la propia Secretaría de Gobernación ha estado promoviendo y participando la instalación de distintas mesas de trabajo, precisamente para garantizar que los apoyos llegaran a las distintas entidades federativas y que pudiéramos contar con la gestión adecuada de los mismos.
Se buscaron además soluciones específicas a problemas como el abasto de agua para la población, el empleo en las zonas afectadas, el aseguramiento de las cosechas, y la verdad es que para ello fue absolutamente indispensable el trabajo coordinado con los gobiernos de los estados y con los poderes de la Unión, con la participación de la Cámara de Diputados específicamente en el seguimiento de los distintos temas, y precisamente porque para poder atender el tema de la sequía era necesario la unidad, la responsabilidad compartida y el tratar de entender a nivel local muy específico los distintos conflictos que precisamente por el uso del agua se estaban presentando y que de alguna manera son hasta independientes porque son previos al fenómeno específico de la sequía. Déjenme comentarles algunos de los apoyos que durante el primer semestre del 2012, desde el gobierno federal y con el apoyo del gobierno del estado de Chihuahua, se han venido implementando y gestionando. Pudimos darle apoyo a más de 17,000 personas a través del programa de empleo temporal. Se pudieron otorgar también 4,500 créditos a través de un programa emergente para atención de desastres naturales. Se distribuyeron también casi 750,000 de paquetes alimentarios a las familias afectadas en las zonas que estaban padeciendo, incluso por la disponibilidad de corto plazo de alimentos. Y además nos quedaba perfectamente claro que estos que eran paliativos específicos no eran apoyos suficientes y que era indispensable redoblar esfuerzos en el ámbito del desarrollo económico familiar y regional de largo plazo, invirtiendo además en bienes de capital para hacer más sustentable y más productiva la actividad de los campesinos y los trabajadores del campo en el ámbito agrícola. Precisamente ese es el motivo. En ese marco se da el convenio que estamos firmando el día de hoy para atender un problema que, como ya se ha dicho, es un problema de mucho tiempo, pero que justamente se acentuó por los efectos de la sequía y que ha afectado a los productores del campo de Chihuahua. Es claro que sin energía eléctrica, sin el abastecimiento del agua, imposible para los productores salir adelante, y los costos son no solamente de manera inmediata, sino que pueden generar una afectación a la productividad de la tierra por muchos años y por distintas cosechas a futuro y en la capacidad productiva de los propios productores. Ya se ha dicho aquí, pero vale la pena recordarlo. ¿De qué se trata este convenio? Es justamente de la reestructuración integral de los adeudos por falta de pago del suministro de energía eléctrica del sector agrícola. Estoy convencido, y la verdad es que es un reconocimiento que ha hecho ya el señor gobernador, pero quiero subrayar y quiero enfatizar que no podríamos estar aquí celebrando este convenio si no hubiera sido por la confianza y la apertura, no solamente y la responsabilidad de las autoridades, no, fundamentalmente de ustedes, de los productores del campo, que escucharon la palabra y el compromiso del gobierno federal y del gobierno del estado para poder llegar a estos acuerdos y que después de mucho trabajo y mucha conciliación y mucha concertación, hoy podemos ver como una realidad. Creo que es el reconocimiento fundamental a ustedes, que han sido quienes han padecido los efectos de esta problemática y quienes con la firma de este convenio también y con su presencia aquí reiteran su compromiso no solamente al diálogo, sino a llegarse de estas oportunidades que se están abriendo para la reestructuración del crédito y de esa forma hacer producir la tierra, aprovechar el recurso del agua y de la electricidad que nos va a permitir darle un impulso real a la productividad del campo chihuahuense. Hay que reconocer toda la gestión de las autoridades del gobierno del estado, hay que reconocer también la capacidad de gestión de la propia Comisión Federal de Electricidad, de la CONAGUA y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la SAGARPA y de sus titulares que han hecho el esfuerzo porque se haya logrado este convenio, y desde luego también la solidaridad y el esfuerzo de los trabajadores del SUTERM, que como bien decía el señor gobernador, a veces eran los paganos de una situación que teníamos que resolver desde otro ámbito. El convenio que estamos firmando hoy va a ayudar directamente a más de 10,000 productores agropecuarios de la entidad y tiene entre algunos de sus beneficios específicos, ya lo hemos dicho, que aquellos productores cuyo saldo no cubierto por el concepto de energía eléctrica sea menor a 1,000,000 de pesos, solo pagarán la mitad de su adeudo total. La otra mitad la van a pagar por un lado el gobierno federal y en partes iguales el gobierno del estado, para que no haya además una afectación al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, pero para que ya se pueda dar el paso de solventar esa deuda,
y también para aquellos productores, que sí existen algunos que están en su adeudo por arriba de esta cifra, pues que se haga una plena flexibilización de esa deuda y que se pueda pagar ese adeudo adicional sin absolutamente ningún interés a la Comisión Federal de Electricidad. Esto además significa una erogación de aproximadamente 760 millones de pesos por parte del gobierno federal para poder dar este paso, y en esa medida le va a facilitar no solamente a los productores el contar con la energía eléctrica y el agua, sino fundamentalmente, además, una cosa que era todavía más paradójico, que eran los productores más afectados, no podían, como no estaban al corriente del pago, no podían tener acceso a otros programas de apoyo del propio gobierno federal. Entonces, esto va a regularizar esa situación y les va a evitar sobrecargas producidas por otros mecanismos, y les va a permitir tener acceso a otros programas del gobierno federal, como la tecnificación de sistemas de riego para elevar la propia eficiencia del uso de la energía, la planificación del uso de la tierra agrícola para elevar el valor de la producción del campo, y en esa medida pues vamos a avanzar no solamente resolviendo un problema, sino ampliando las capacidades de productividad de la tierra chihuahuense y de los trabajadores del campo en esta entidad. Todo este trabajo se hace en una situación, hay que decirlo una vez más, muy complicada, que es la situación de la sequía. Pero realmente la firma de este convenio significa también la atención a un problema estructural, a un problema de ya mucho tiempo, la atención en un problema, en una situación de crisis en los momentos actuales, pero a final de cuentas sí constituye un paso adicional muy importante para elevar la capacidad productiva del campo chihuahuense, para recuperar su producción local, para elevar sus capacidades agrícolas, y lo decía muy bien el señor gobernador, en un momento en el cual la sequía que hemos vivido nosotros ya no es exclusiva del campo mexicano, hay sequía muy importante en los Estados Unidos, hay sequía muy importante también en buena parte del territorio asiático, y en esa medida pues estamos viviendo un fenómeno de oportunidades para los productores agrícolas que indudablemente hay que atender y hay que aprovechar. Creo que este evento y la firma de este convenio es particularmente relevante porque nos ha mostrado un espacio de coordinación adicional entre las dependencias federales, con el gobierno del estado y con los productores del campo. ¿Qué es lo que sigue de este evento? Por lo menos dos cosas, y una de ellas ya la anunciaba el gobernador del estado, que es el buscar un mecanismo de responsabilidad compartida, puede ser este convenio que se planteaba, para que las autoridades locales puedan ser también coadyuvantes en la vigilancia del uso de los recursos del agua. Es muy importante que así como llegamos a este acuerdo, le podamos dar seguimiento al cumplimiento de este acuerdo, pero este acuerdo es simple y sencillamente una forma de reestructuración de deuda y de liberación, digamos, de una serie de requisitos previos y del estatus de los distintos productores, pero nos abre precisamente la oportunidad para que el fenómeno, que es un poco más amplio, de la verificación de los pozos, de la verificación del cumplimiento de los requisitos, etcétera, sea también un espacio de responsabilidad compartida en el cual aprovechemos el impulso que nos da este logro del día de hoy para poder contar con mejores instrumentos de verificación de los acuerdos, de cumplimiento de las obligaciones, y en esa medida de evitar la polarización que en un momento dado se ha manifestado en la relación entre productores del campo y autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Ya llegamos aquí, eso es lo que quiero decir, ya estamos celebrando este convenio, ya estamos resolviendo el problema, pues que no se nos vaya ese espíritu de trabajo y de colaboración, y al contrario, aprovechémoslo para dar un paso adicional, y creo que eso lo vamos a lograr también muy pronto en las próximas semanas de este gobierno, señor gobernador. Déjenme cerrar con un par de reflexiones. El gobierno del presidente de la República, como ya lo decía, ha sido siempre muy atento, muy abierto, muy responsable, me atrevo a decirlo, ante los problemas de las distintas regiones del país. Si algún sello, si algún legado puede caracterizar
al gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa es que todos los retos que ha enfrentado durante su administración, todos los ha encarado con transparencia, con legalidad, con entereza. No hay problema al que le hayamos sacado la vuelta. A todos y cada uno de los extraordinarios retos a los que nos hemos enfrentado, desastres naturales, el incremento de la criminalidad, las crisis alimentarias por el cambio de los precios a nivel internacional, la brutal crisis económica de hace un par de años, todos y cada uno de esos retos se han enfrentado con entereza, con una solución integral que no solamente atendiera el problema coyuntural, sino que nos diera un aliento más profundo en el largo y mediano plazo, y todos y cada uno de ellos se han hecho con un espíritu de apertura, de diálogo, de responsabilidad compartida, porque todos tenemos que enfrentarlos como servidores públicos, independientemente de si trabajamos para el gobierno federal, estatal o municipal. Creo que ese es un ejemplo de ese espíritu, es lo que estamos logrando el día de hoy. Un ejemplo de esa responsabilidad de atender los problemas, de reconocerlos, de tener un diagnóstico profesional, de buscar la concertación, de tratar de tener el instrumento y de hacerlo de cara a la sociedad y con la apertura para que sean directamente los propios involucrados quienes nos ayuden, no solamente a encontrar una solución óptima, sino a hacerse también responsables en conjunto de las cosas que se tienen que hacer en un futuro para que no volvamos a enfrentar este problema. Este es un ejemplo y es una lección que yo estoy seguro que es una lección que va a trascender a la presente administración. Yo estoy convencido que ese espíritu, que ha sido un espíritu que, como bien lo ha dicho también el señor gobernador, es un espíritu que ha logrado sortear los riesgos de la polarización, de la partidización, de la búsqueda de ventaja política de corto plazo, va a ser también un espíritu que la propia sociedad y autoridades locales, como el gobierno de César Duarte, van a transmitir, van a exigir y van a aprovechar con la administración entrante. Y estoy convencido que el ejemplo que hemos dado en nuestra capacidad para construir algunos acuerdos será también, particularmente lo que hemos logrado en el estado de Chihuahua, será también un ejemplo para atender de una forma estructural uno de los más importantes retos de México. Los retos de México son muchos, por supuesto. Salud, hemos tenido una cobertura enorme en materia de salud, tenemos cada vez que ir mejorando la calidad en la prestación de los servicios de salud. Educación, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por mejorar tanto la cobertura como la calidad de la educación, pero tenemos que seguir avanzando. Por supuesto, la necesidad de contar con mejores fuentes de recaudación para poder elevar la inversión pública y en esa medida acelerar el crecimiento de nuestro país y hacerlo de una forma responsable, sin meternos en los problemas de endeudamiento de países como Grecia, Italia, España, etcétera. También es un reto como el de salud, como el de educación. ¿Qué decir del enorme reto en materia de seguridad? ¿Qué decir de este tema como es el uso de los recursos vinculados a la producción del campo? En cada uno de esos aspectos está detrás la necesidad de hacer que nuestro federalismo funcione, la necesidad de que cada quien asuma su responsabilidad, de que se generen los incentivos adecuados y de que tengamos cada vez logros más claros para la población en cada uno de estos rubros y en muchos otros. Si algo ha pasado durante los últimos 10 años es que hemos logrado fortalecer a los distintos órdenes de gobierno y en esa medida se ha necesitado cada vez más mejores mecanismos de coordinación y de responsabilidad compartida para atender los problemas. Yo verdaderamente le agradezco al presidente de la República, le agradezco la oportunidad de estar al frente de la Secretaría de Gobernación, porque gracias a aliados, gracias a servidores públicos ejemplares como es el gobernador César Duarte, es que hemos podido construir en varios de estos aspectos soluciones que quedan como una muestra
de algunas de las vías por las que podemos seguir avanzando. Así lo estamos haciendo en seguridad, donde está cayendo de manera clara la tasa de criminalidad en Ciudad Juárez y en el estado en general. Así lo estamos haciendo el día de hoy con este convenio, y en esa medida me queda perfectamente claro que el trabajo que estamos haciendo, gracias a la voluntad política del gobierno del estado de Chihuahua, y gracias, por supuesto, que es el primer agradecimiento que hago, a las instrucciones del presidente de la República de lograr esa coordinación y de lograr esos acuerdos, es que ponemos algún ejemplo que espero sirva para una reflexión estructural que le hace falta a nuestro país, que es uno de los retos a los que tendremos que entrar en los próximos años. A mí me gusta decir que la Secretaría de Gobernación es la casa de la democracia, la casa del diálogo, la casa de la construcción de acuerdos, la casa de la transparencia. Y me queda muy claro que ese ha sido el resultado de muchos mexicanos que han laborado en esa Secretaría de Gobernación durante mucho tiempo y que han ido contribuyendo a ese espíritu de construcción de acuerdos. Pero qué duda cabe que oportunidades como esta le dan a la Secretaría de Gobernación una oportunidad también de contribuir a un legado democrático, de trabajo conjunto, de responsabilidad compartida y en este caso, además, de avance muy concreto a favor de la productividad. Le agradezco enormemente al anfitrión de este día, les agradezco a cada uno de ustedes por el compromiso en el logro de este convenio y estoy seguro que será en beneficio del Estado y del pueblo de Chihuahua y en esa medida también orgullo para el gobierno federal. Muchas gracias, muy buenas tardes.